fundamento de la palabra. ¿Cuántos estamos listos? Amén. Amén. Pues dejamos a nuestro hermano Jorge. Mi palabra, Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. ¿Cómo está la iglesia de Dios? Gloria a Dios. ¿Están contentos? Bendito sea Dios. Un día lluvioso, una noche lluviosa, pero bueno, Dios siempre está con nosotros. Gracias, hermano. Son estaciones del año, cosas que Dios siempre permite y es necesaria la lluvia. Gloria a Dios. Es necesario que tengamos una relación constante con Dios, ¿verdad? Es necesario estar en constante comunicación con Dios. Y estar en constante comunicación con Dios requiere orar, ¿verdad? Es lo que llamamos la oración. Y es lo que constantemente la iglesia, y cuando se predica, se insta a que las personas oren, que las personas hablemos con Dios constantemente. Que estemos en la presencia de Dios el mayor tiempo posible. Y eso no quiere decir que vamos a dejar de ir a trabajar o dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por estar de rodillas orando, pero dice la Biblia que cuando Dios nos da 24 horas al día y tenemos tiempo para orar. Es más, mientras que estamos trabajando en lo personal, mientras estoy trabajando, mi pensamiento está con Dios. Yo estoy meditando en la palabra de Dios, estoy pensando en el Señor, sin distraerme de lo que estoy haciendo, obviamente, por no causar un accidente o lastimarme. Pero mi pensamiento, mi espíritu está constantemente teniendo una relación con el Señor. Nunca me olvido de Él. Cualquier cosa que hago, cualquier decisión, cualquier palabra, tratamos de estar siempre en comunicación con Dios. Y a veces estamos orando en el pensamiento, ¿verdad? No siempre tenemos la oportunidad de expresar lo que le queremos decir a Dios, pero estamos constantemente orando a Dios. Y el Señor nos llama en la Biblia a orar por muchas cosas, por diferentes razones. Oramos por el pan de cada día, ¿verdad? Oramos por nuestras necesidades. Señor, súpleme mi necesidad. Padre, ten misericordia de mí. Señor, tengo necesidad de esto, de aquello. Cuando no hay trabajo, oramos al Señor por trabajo. Padre, ayúdame. Oramos por nuestra familia también, Señor. Cuida a mis hijos, cuida mi casa, cuida a las personas de mi hogar. No nos desampares, Señor, guárdanos de enfermedad, de todo mal. Y estamos pidiéndole al Señor siempre. Oramos dándole gracias a Dios, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por la provisión. Oramos por la iglesia, como comenzaba la lectura en el culto de hoy. Hay que orar por nuestros pastores, hay que orar por nuestros líderes. Siempre tenerlos en mente en nuestras oraciones, Señor. Guárdales, dale sabiduría en lo que andan haciendo, porque tienen que lidiar con el pueblo, no solamente con las necesidades del templo aquí físico, sino con la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Que Dios les dé paz, que Dios les dé palabra, que Dios les dé su Santo Espíritu, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé guianza. Amén. Y estamos orando en todo tiempo. La Biblia nos invita también a orar por la paz de Jerusalén. La Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén, la tierra santa. Amén, porque allá está el pueblo escogido de Dios, la descendencia de Abraham. Y donde quiera que estén, que Dios los bendiga. Gloria a Dios. ¿Por qué más oramos? Oramos los unos por los otros. Oramos por la iglesia, por cada hermano, dice la Biblia. Orad unos por otros. Yo oro por usted y yo sé que usted ora por mí. Y vamos a tocar ahora las oraciones difíciles, que es orar por los enemigos, ¿verdad? Tenemos que orar por los enemigos, dice la Biblia. Orad por los que no te quieren, por los que te maldicen, por los que te persiguen. ¿Cuántos oran por sus enemigos? Gloria a Dios, tenemos que orar por ellos, Señor. Toca su corazón, toca sus vidas. A veces cuando alguien viene y nos habla mal o nos trata mal, tenemos que, Señor, trata con esa persona, ayúdalo. Quizás hay amargura, quizás ha tenido malas experiencias en su vida. No sé por lo que está pasando, no sé por qué su corazón esté así, pero ayúdalo, cámbialo, transfórmalo. Gloria a Dios. Entonces, estamos de acuerdo que tenemos que estar constantemente en oración, ¿verdad? Pero el día de hoy quiero hablarle de orar por nuestros gobernantes. Y alguien pasó aquí al frente y habló algo de eso, acerca de los gobiernos. Y tenemos que orar por nuestros gobernantes. ¿Cada cuándo oramos por nuestros gobernantes? Cada cuando decimos, Señor, gracias por este gobierno. Bueno, hay cosas por las que sí tenemos que agradecer, porque todavía podemos proclamar el evangelio, todavía podemos reunirnos
como lo estamos haciendo en esta mañana, y estar en paz, sin temor de nada. Y eso es algo que debemos de agradecerle a Dios, porque Dios es el que pone y quita reyes. Todo está bajo la poderosa mano del Señor. Y bueno, yo sé que es algo muy difícil para muchas personas. Van a decir, ay, ¿por qué tengo que orar por ese Señor? Y bueno, muchas cosas, ¿no? A veces el corazón se calienta, ¿verdad? A veces las personas, los ánimos, ¿verdad? Suben y empiezan a cuestionar muchas cosas, pero bueno, es algo que tenemos que hacer, y vamos a nuestra lectura el día de hoy. Vamos a Romanos capítulo 13, mis hermanos. Romanos 13. Cuando lo encuentre, se pone de pie, dice amén, y vamos a hablar acerca de orar por nuestros gobernantes. Gloria a Dios. Orar por nuestros gobiernos. Muchos aquí somos inmigrantes, ¿verdad? No nacimos aquí, pero aún así tenemos que orar por el país en el que vivimos. Yo nací en México, ¿verdad? Pero en Estados Unidos hay gente de todo el mundo, y tenemos que orar por las autoridades. Gloria a Dios. Romanos 13, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Padre, te pido, Señor, en esta mañana, que nos guíe, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, el que nos dé un espíritu de sometimiento, de obediencia también a nuestras autoridades, en lo que vamos hablando de tu palabra, en lo que vamos reflexionando de lo que nos dice este pasaje bíblico, Señor. Que seas tú trayendo convicción a nuestro corazón. Nuestra mente, nuestro corazón se ha cambiado si estamos caminando en el error, Señor, o en soberbia o en orgullo, Señor, que tú transformes nuestros corazones, Señor, para alinearlos a tu palabra, a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con este gobierno que tienen? Siempre hay división en todas partes. En todos los países hay división, ¿verdad? Y últimamente estamos viendo en este país mucha división. Los de izquierda, los de derecha, ¿verdad? Gana un partido y gana el otro. Aquí hay dos partidos, el republicano y el demócrata, y existen partidos independientes. Cualquiera se puede aventar ahí de candidato a la presidencia, independiente. Los republicanos se supone que son los conservadores, y los demócratas, los liberales, pero personas que nacieron en la época de los 30, 40, por ahí, me han comentado que antes era lo opuesto, que los demócratas eran el partido conservador y los republicanos era el partido liberal. Yo no lo sabía, yo solamente sé desde que llegué a Estados Unidos, y es todo lo que sé. Y me puse a investigar de todo eso, de los presidentes, cuáles han sido los presidentes más malos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ha habido muchos. Nosotros vivimos nada más nuestra época, nuestro tiempo, y decimos, este presidente es malo. Algunos están de acuerdo con él, súper de acuerdo, y otros no. Y algunos con unas cosas sí y otras no. Pero ha habido muchos presidentes malos, y me puse a investigar. Y bueno, el que está hoy en las encuestas que vi está en tercer lugar de los más malos, ¿verdad? Aunque nos dicen que muy bueno, pero y no de acuerdo a este periodo presidencial, sino al pasado, y que está en el tercer lugar de los más malos porque fue el inventado impeachment, que le llaman, creo que le llaman en español desafuero, y fue acusado de varias cosas, y de varias cosas fue culpable, y bueno, y muchos acusan de corrupción y tantas cosas. Y sí la hay, siempre la ha habido, mis hermanos. Este país fue fundado bajo principios cristianos. A este país le ha ido bien porque su fundamento, sus leyes fueron basadas en la Biblia. Desde los primeros, desde George Washington, que decía que no se puede gobernar un país sin Dios y sin la Biblia, ¿verdad? Y ha habido presidentes buenos, como el que abolió la esclavitud y hacía juntas con pastores y oraban
oraban y él decía, un pastor una vez se levantó cuando fue la gran recesión y dijo, señor presidente, vamos a orar para que pasando esta recesión, Dios siga de nuestro lado. Y el presidente dijo, no, vamos a orar para que pasando esta recesión, nosotros continuemos del lado de Dios, porque no es Dios el que se va, Dios no es el que se aleja, es el hombre el que abandona a Dios, es el hombre el que le puede dar la espalda a Dios. Si tú buscas a Dios, tú lo vas a hallar, pero si tú abandonas a Dios, entonces el Señor se aleja de ti, porque tú le estás dando la espalda, no porque Él quiera, sino porque tú quieres. Y así sucede con las naciones. Cuando la nación le da la espalda a Dios, Dios se va. Dios respeta. No me quieren. Sacan la oración de las escuelas, sacan la Biblia de las escuelas y Dios, van apartando a Dios. No es que Dios se quiera ir, es que los hombres empiezan a darle la espalda al Señor y la sociedad empieza a volverse un caos. Porque el hombre a veces se cree muy inteligente. El hombre cree que todo lo puede por sí mismo. No quiere reconocer su humanidad, que necesita a Dios, necesita ese poder superior del Señor, necesita la sabiduría suprema de Dios. Usted y yo, mis hermanos, somos muy limitados. El Señor, Él es todopoderoso, Él todo lo puede y Él todo lo sabe. El orgullo del hombre es el que no le deja gobernar bien, ¿verdad? En ninguna área. Si no gobierna bien su casa, ¿cómo puede un hombre gobernar un país? Bueno, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo considera usted este gobierno? Y sabe que hay personas que tienen el dicho que dice, se oye feo, dice, solo los tontos discuten de religión y de política. Cuando la gente no quiere debatir, no quiere escuchar, ¿verdad? Que está encerrada en sus ideas o no quiere meterse en problemas, dice eso, que solo los tontos debaten acerca de religión y de política. Es algo incorrecto, ¿verdad? Y hay personas que en cuanto que he notado que estamos en un círculo de personas y se empieza a hablar o de política o acerca de la palabra de Dios, se van, ¿verdad? Se levantan, se van o se alejan, no quieren hablar nada en lo que vaya a haber discusión. En lo personal de política yo no debato mucho. ¿Por qué? Porque todos los hombres nacimos con el pecado. Todos los hombres necesitamos a Dios para vencer ese pecado, ¿verdad? Y ahí podemos meter la palabra de Dios, porque todo hombre tiene defectos, todo hombre es imperfecto, todo gobernante es imperfecto, sigue siendo un hombre de carne y hueso. Por eso Dios nos manda a orar por esos gobernantes, porque siguen siendo seres humanos. El problema ahorita es que, y donde se meten en problemas las personas acerca de esto, es que muchas veces se fanatizan en la política, idolatran a una persona, idolatran a ciertos candidatos, y esto se ha metido en las iglesias también. Ciertas iglesias idolatran a hombres, y no importa lo que esos hombres hagan, los defienden a capa y espada. Y no reconocen que siguen siendo seres humanos que necesitan de nuestras oraciones. Y se enojan, ¿verdad? Y lo que hagan mal, dicen, no, todo está bien, no pasa nada. Y aunque la persona sea corrupta, sea mala, sea tirana, recuerde que para que un gobierno pueda funcionar, pues tiene que haber personas detrás de ellos que los apoyen. Y sí los hay, personas con la misma mentalidad. Y por eso existe mucho odio en el mundo ahorita, mucho odio en los países. Ven a un hombre como su Mesías, ven a un político, un candidato como el que los va a salvar. Como que si gana este, todos nuestros problemas van a ser resueltos. Oh, pero si gana aquel, olvídate, el país se va a poner así, un caos, ¿verdad? Pero el verdadero problema, mis hermanos, no está en la política. El verdadero problema está en el corazón del hombre. El verdadero problema está en el pecado y es lo que muchos no quieren admitir. Que el problema está en que nacimos en pecado y que necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. No quieren buscar a Dios. Buscan la solución entre ellos. ¿A quién ponemos? ¿A quién elegimos? ¿Por quién la gente va a votar? Pero no buscan a Dios. Y ese es el grande problema del hombre. Gloria a Dios. Le dan la espalda a Dios. Bueno, pero vamos siempre a estar orando por ellos, ¿verdad? Y tenemos que respetar las leyes.
¿Hasta dónde debemos los cristianos respetar las leyes terrenales? Bueno, mientras no se opongan a la palabra de Dios, usted y yo tenemos la obligación de obedecerles, como dice la Escritura. Mientras no se opongan, mientras no hagan leyes de que tú tienes que, mientras no le digan a un pastor, usted tiene que casar dos personas del mismo sexo, ahí sí ya no, ¿verdad? Cosas así, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí ya no se puede. Sabe que en los países comunistas como China, las iglesias son vigiladas, tienen vigilantes, tienen alguien del gobierno que está escuchando lo que están predicando y no pueden hablar nada que pueda incitar a las personas a una rebelión. Por eso son comunistas. Ellos no admiten a Dios, tratan de darle ciertas libertades a la gente, pero no quieren que se hable nada que pueda levantar al pueblo en armas. Porque les afecta a ellos. Son gobernantes que no tienen a Dios, que no creen en Dios, que no les importa nada del Señor, que le han dado la espalda. Son gobiernos crueles, gobiernos malos. Pero aquí tenemos la libertad todavía, mis hermanos. Déjenle hablar un poco, vamos a hablar un poco del rey Saúl, hablando de gobiernos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de gobierno? Vamos a hablar de gobiernos malos en la Biblia. Hubo gobiernos malos. Y el rey Saúl, el primer rey, fue uno de ellos. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 15. El primer rey y le salió malo, fíjese. Pero lo eligió el pueblo. La gente votó por él. No había urnas, así como aquí. No había campaña política, así como ahorita. Primera de Samuel 15. No había propagandas, no había televisión, no había internet. Pero Saúl ganó las elecciones. Vamos del versículo 10 al 23. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Fíjese, es Dios el que puso a Saúl por rey. La gente lo eligió, pero Dios mismo está diciendo, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Fue el Señor quien dio la aprobación. Dice, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel. ¿Y qué hizo Samuel? Clamó a Jehová toda aquella noche. Gloria a Dios. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y se dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, ¿por qué? Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este, que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he atraído de Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová
Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, cuando un hombre que está en autoridad, que está a cargo de algo, le da la espalda a Dios, ¿qué hace Dios? Dios lo desecha. Saúl sabía lo que había sucedido. Trató de excusarse, ¿verdad? Pero no le valió delante de Dios. Dios conoce absolutamente todas las cosas. Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce el corazón de los gobernantes. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer es lo que hizo Samuel, ponernos a orar. Dice la Biblia que Samuel clamó por él toda la noche. Estuvo clamando delante del Señor. Gloria a Dios. Así que hay gobernantes malos, mire Israel. ¿Por qué Israel eligió a Saúl? Porque Dios los estaba gobernando a través de Samuel y los hijos de Samuel no anduvieron en sus caminos y el pueblo dijo, no, no queremos que tus hijos nos gobiernen. Dice, queremos rey como todas las demás naciones. Y esto está mal, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios debía de ser ejemplo para los demás. Usted y yo debemos de ser ejemplo para los demás. Y no los demás deben de ser ejemplo para nosotros. ¿Por qué debemos de orar por los gobernantes? Porque usted y yo somos la luz del mundo. Porque usted y yo, Jesús lo dijo, somos la sal de la tierra. Por eso tenemos ese grande privilegio que muchos no tienen. Usted y yo hemos entendido la palabra de Dios. Usted y yo hemos comprendido quién es Dios. Aunque no lo sabemos todo del Señor, pero hemos comprendido lo que su palabra nos dice. Y su palabra nos dice, oren por esos gobernantes. Por esos que dicen que son malos, ¿yo por qué ora por ese Señor? No, hay que orar por él. Ni modo. Dios permitió que esas personas llegaran al poder por alguna razón. Quizás usted y yo la desconocemos al 100% con detalles, pero sabemos que este mundo, dice la palabra de Dios, un día no muy lejano, va a unificar al gobierno, va a unificar la moneda y va a unificar la religión. Y se va a llamar el nuevo orden mundial y va a ser un solo gobierno. Pero nosotros estamos esperando a Cristo. Nosotros estamos esperando que el Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por usted y por mí. Y mientras usted y yo debemos de estar firmes, orando constantemente por todos en todo tiempo, por todos en todo tiempo. Y esto incluye también a esos gobernantes, ¿verdad? Con esos que no estamos de acuerdo muchas veces. Tenemos que orar. Que Dios, quizás Dios en su misericordia, si ellos lo permiten, que Dios toque el corazón de ellos y pueda ser transformado. Gloria a Dios. ¿Por qué a veces los gobiernos se hacen más malos y no cambian? Hay muchos países, también estuve investigando acerca de países donde la tiranía, ¿verdad?, de los gobiernos, como Corea del Norte, la gente es esclavizada, la gente los llevan a campos de concentración y los ponen a trabajos forzados, y es de los países más pobres del mundo. Países como Bangladesh, Camboya, que están en pobreza extrema, muchos países. ¿Por qué? A causa de los malos gobiernos, de gobiernos que no temen al Señor. Gloria a Dios. Pero sabe que en la Biblia hay cuando los que estamos leyendo el libro de Éxodo, ¿cuántos están leyendo, van con las lecturas? Estamos leyendo Éxodo ahorita. ¿Ha leído usted la parte donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón? Faraón era un gobernante, era el gobernante de Egipto. Y se ha preguntado usted, ¿cómo es que Dios endureció el corazón de Faraón? Porque Dios tiene autoridad, Dios tiene poder para endurecer el corazón de alguien, para que alguien se haga más malo. ¿Qué acaso la intención de Dios no es que las personas se hagan buenas en vez de malas? Entonces, ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón? En vez de hacerlo bueno y que, sí, váyanse, sí, los quiero mucho a todos, váyanse y sean felices allá, ¿verdad? Pero Dios no hizo eso, Dios hizo todo lo contrario, endureció el corazón de Faraón y Dios se glorificó grandemente. ¿Por qué? Cuando un hombre se empeña en su necedad, cuando alguien se empeña en pecar, en fallarle a Dios deliberadamente, cuando una persona ya no tiene esperanza, cuando no piensa cambiar, cuando ya está decidida a perderse, a no obedecer, a pesar, como Faraón, a pesar de las señales. ¿Cuántos hemos visto señales de parte de Dios? ¿Cuántos hemos visto milagros de parte de Dios? Bueno, pues Faraón vio milagros de parte de Dios y no quiso cambiar, sino le dijo a sus magos
a sus hechiceros que imitaran las señales que hacían Moisés y Aarón. Y algunas las pudieron imitar y otras ya no pudieron, porque el enemigo se le ha dado cierto poder. Pero este hombre siguió empeñado a no dejar ir al pueblo de Dios, y Dios lo sabía, y Dios endureció más su corazón. Y esa palabra, esa expresión de que Dios endureció más su corazón, estuve investigando y dice que Dios lo entregó. Dios lo entregó a su orgullo. Dios lo entregó a su soberbia. El hombre era orgulloso, el hombre no quería cambiar, y lo que hizo Dios, así quiere ser, órale, pues dele. Dios le quitó su gracia. Todo hombre, mis hermanos, tenemos la gracia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tenemos la oportunidad, es lo que quiero decir, tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero cuando el hombre se empeña en no responder a la gracia de Dios, cuando alguien se empeña en no rendirse al Señor, puede llegar el momento como Faraón de que Dios endurece su corazón y esa persona se pierde. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos, pero va a llegar el momento, incluso las autoridades tienen la oportunidad de ser salvos, pero si se empeñan en endurecer su corazón, puede pasar como el Faraón, que Dios los entrega a su soberbia y se pierden. Eso sucedió con Faraón, costó la vida de sus soldados, de las personas que iban cruzando el Mar Rojo. Dios cerró el mar, ahí se ahogaron. ¿Por qué? Por la soberbia. En Romanos capítulo 1 habla de eso, de que Dios habla de otros temas, pero vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, lo vamos a leer. Cómo Dios puede endurecer el corazón de un gobernante y por qué Dios lo hace. Romanos capítulo 1, en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se les manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, Dios puede entregar a su misma maldad a la persona que no se arrepiente. Y debemos de orar por los gobiernos, por las autoridades. Quizás se arrepienten. De otra manera, pueden ser entregados a su misma maldad para perdición de ellos.
Bueno, y a lo largo de la historia ha habido muchos reyes que han sido malos. No solamente Saúl fue un rey malo, Roboam, Abías, Joram, Ocosías, Atalía, Acaz, ¿se acuerdan? El marido de Jezabel, rey malo también, que al último se arrepintió, Manasés, Amón, Joacás, hubo muchos reyes malos, ¿verdad? Hubo muchas personas a las que Dios quiso usar para gobernar su pueblo, a las que Dios les dio su respaldo, pero le dieron la espalda al Señor. No obedecieron a Dios. Y así sucede hoy en día. Las cosas que suceden en la antigüedad, muchas personas dicen, oh, la Biblia, ¿para qué quieren la Biblia? Es un libro viejo que habla historias que ya no sirven, ¿verdad? Pero la Biblia, mis hermanos, nos da la pauta para conocer lo que está sucediendo ahora. La Biblia nos habla de los tiempos finales y es así como hubo reyes malos que están escritos en la palabra de Dios, ahorita en la actualidad sigue habiendo malos gobernantes también. Gente corrupta, gente mala, gente sin misericordia, gente que no le importa mandar a las personas a morirse, armar guerras y que se mueran, a ellos no les importa. Sabe que muchas personas, su esperanza está en el gobierno y no está en Dios. Las personas están esperanzadas a que cambie el gobierno para que su vida cambie, para que tener más dinero, que su vida económica mejore. Y la avaricia los lleva a tomar malas decisiones a veces a las personas. Pero bueno, no hay gobernante bueno porque todos son hombres que necesitan la misericordia de Dios, mis hermanos. Las personas cuando votan solamente tratan de tirarle a lo mejorcito a ver qué sale, pero en realidad no hay uno bueno, solamente Dios es bueno. Por eso nuestra confianza, nuestra fe debe estar basada en el Señor. Y no discuta por política, porque mucha gente, a veces los cristianos también se meten, ¿verdad? Y están ahí comentando en las redes sociales. Eso es vano, eso no tiene sentido. Usted predique a Cristo, usted hable de Dios y olvídese de quién queda, quién no queda, porque Dios es el que pone y quita reyes y los que llegan ahí arriba al gobierno es porque Dios lo permitió por alguna razón. Nomás oremos por ellos, que sus corazones sean cambiados, sean transformados, que Dios los alcance. Gloria a Dios. Y para poder vivir en paz, la Biblia nos invita a orar por ellos para que usted y yo podamos vivir en paz, podamos seguir predicando el Evangelio, podamos estar bien con nuestras familias, tener lo necesario. Amén. Y tenemos que orar, que tomen buenas decisiones, porque las decisiones que ellos tomen luego nos van a afectar a nosotros. Gloria al Señor. Y por eso el apóstol Pablo habla de eso. Y mire que cuando el apóstol Pablo dice esto, había un gobernante tirano que era Nerón, que perseguía a la iglesia y quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Era uno de los gobernantes más malos de la historia en el mundo antiguo. Y aún así Pablo dijo que había que obedecerlos. Y a los de la carta a los Efesios también les dice, sométanse a las autoridades. Y en Romanos nos dice, oren por las autoridades. O sea que es una orden recurrente, no es una opción, mis hermanos. Tenemos que orar por esas personas. Y ya para concluir, el consejo de la palabra de Dios, ponga toda su confianza en el Señor. Olvídese de andar confiando en los hombres. Olvídese, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y no quiere decir que va a vivir siempre con desconfianza con la gente, no, sino que su confianza debe estar en el Señor para vida eterna, su oración debe estar alineada con la voluntad de Dios para que nos pueda ir bien. Sea quien esté ahí en la Casa Blanca o en Los Pinos, ahí en México, donde sea, hay que orar que sea la voluntad de Dios hecha en las vidas de las personas y en la nuestra sobre todo. Así que ponga toda su confianza en el Señor. Él es el que le va a hacer bien. Sí, Él es el que va a hacer mejorar su vida y su familia. Deje de estar pensando, oh, tal persona, este es el bueno. No, el bueno es Dios. Él es el Señor. Gloria al Señor. Y quiero terminar haciendo la invitación también, si alguien no tiene a Jesucristo en su vida, si no ha reconocido a Jesucristo, el Hijo de Dios, como suficiente Salvador, ahora es el momento de rendirle su vida a Él, de poner toda su confianza en Él, de depositar todo lo que ustedes, todo su ser en las manos del Señor Jesucristo,
hace más de 2000 años murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para que usted y yo fuéramos limpios y un día tuviéramos la vida eterna. Hoy es un buen tiempo para rendir nuestra vida al Señor y que el Señor nos perdone. Gloria a Dios. Y aquí recuerde que solamente vamos de pasada. Aquí solamente vamos a estar unos cuantos años. Amén. Pero queremos vivir la eternidad con Dios. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Y recordando esto, que nuestra confianza debe estar completamente puesta en el Señor y no en los hombres. Amén. Y a los demás hay que orar por ellos y que Dios los ayude y que Dios los bendiga y les dé sabiduría. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu presencia, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Porque yo, Señor, soy inútil, Señor, Padre bendito. Solamente traje una porción de la palabra, Señor, guiado, basado, Señor, en tu conocimiento, en lo que tú dices, en lo que tú requieres, Señor. Y tu palabra nos dice el día de hoy que oremos por esas personas que están en el gobierno, Señor, que están a cargo, Señor, de países, de lugares, Padre bendito. Que seas tú guiándolos, Señor, que seas tú protegiéndolos también, que seas tú transformando sus corazones cuando palabras de hombre, Señor, ya no les entran, razonamiento humano, no lo entienden, Señor. Yo no sé, Padre, si tú ya habrás, Señor, tal vez haberles dado quizás ya la última oportunidad. Yo no sé cuántas oportunidades más ellos tendrán para arrepentirse. Pero yo te pido, Dios, que sea tu gracia, Señor, aún, Señor. Que sea, Señor, tu misericordia con ellos, Señor. Que sea tu sabiduría, Dios, con ellos y en ellos, Señor. Trata con ellos. Trata con esos corazones duros, Señor. Con esa corrupción, Señor, que se arrepientan. Que hayan personas en el gobierno que todavía te crean a ti, Señor. Que puedan arrepentirse. Que puedan cambiar sus caminos y volverse a ti, Señor. Porque si ellos se vuelven a ti, entonces, Señor, las cosas van a mejorar, porque nada puede volverse bueno, nada puede mejorar si tú no estás en medio, Señor. Reconocemos que tu presencia lo es todo en el hombre. Tu presencia, Señor, es básica, es necesaria para que las cosas puedan marchar bien. Y ten misericordia, Señor, de las personas que viven en otros países y no tienen esta oportunidad que nosotros tenemos de congregarnos, de alabarte, de declarar tu nombre, de confesar tu palabra públicamente. Ten misericordia de esas personas que viven a causa de malos gobiernos, viven en pobreza extrema, Señor, de esos niños que sufren, de esas personas que tienen hambre, Señor. Ten misericordia, Padre. Cambia los corazones de esas personas, Señor. Cambia los corazones de esos gobiernos malvados, oh Dios. Ten misericordia del pueblo, Señor. Padre bendito, transforma las vidas, Señor. No hay poder humano que pueda transformar el corazón humano, sino solamente tu poder, oh Dios. Recurrimos, Señor, a tu palabra, a tus promesas, a tu misericordia, a tu gracia, Señor. No importa lo que hayan hecho, Señor. Tú nos has perdonado a nosotros y tú les puedes perdonar a ellos también, Señor. Padre bendito, tú eres un Dios de amor, Señor, y de misericordia. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.